Germán, hoy vamos a tratar de conversar y profundizar acerca de la cooperación genuina como paradigma vital esencial en el contexto de otra pedagogía posible. Germán, este tema se ubica en la temática educación y resistencia al apagón pedagógico global. ¿Por qué? Gracias, Maribel, por este espacio. De verdad, me parece un tema muy interesante. Cuando desde Venezuela mi amigo y colega Luis Bonilla, a través de María Nícer, también de Venezuela, plantearon la posibilidad de enfocar la cooperación genuina de cara a cómo trabajar esa resistencia en cuanto al apagón pedagógico global. Entonces me llamó mucho la atención porque yo creo que desde Abaco en Red realmente la alternativa que estamos construyendo desde este paradigma vital esencial, cooperación genuina, que es algo que fundamentalmente aporta a revalorar o valorar esa otra pedagogía posible. Es muy importante esa parte en el sentido de que, bueno, cuando se empezó a hablar del apagón pedagógico global y me plantearon la posibilidad de firmar una carta, no dudé de firmar esa carta. En esa carta se plantean varias cosas, ¿verdad? Uno es en contra de que a nivel mundial ahorita hay como un giro economicista de la educación. Una educación se quiere plantear, se quiere imponer una educación con un enfoque mercantilista. Y esto, desde mi punto de vista, se expresa claramente a partir de la imposición de una educación basada en competencias. Esto quiere decir esas competencias de que hablan, de dónde vienen, con qué intereses, y claramente el origen de eso viene del mundo laboral. En ese sentido, en esa carta también, que yo también firmé, ahí se habla de la lucha de que en esos eventos internacionales de educación, de que deberían ser educadoras y educadores que de verdad opinan, aportan, y no solamente, como muchas veces es, no solamente economistas, más bien en vez de pedagogas y pedagogos. Entonces esta es una cuestión importante. Entonces tienen que tener mucho más protagonismo en ese sentido los maestros y las maestras. Tenemos que trabajar de una manera renovada, decía la misma carta, para garantizar el derecho humano a la educación para todas y todos. Una educación pública, gratuita y de calidad. Entonces una educación de verdad guiada por las ciencias pedagógicas, mucho más que por las ciencias económicas o por el mundo laboral en sí. Y es en este sentido que la cooperación genuina puede dar un aporte importante en resignificar esas ciencias pedagógicas que necesitamos en este momento para trabajar esa educación para todas y todos. Sí, ya te adelantaste un poco porque ese era el siguiente planteamiento. ¿Cuál sería la importancia del enfoque de este paradigma que llamás vital esencial, la cooperación genuina? ¿Cuál sería la importancia en esta otra educación posible? Nosotros hablamos de cooperar genuinamente y que esto lo consideramos como un acto esencialmente educativo. Pero ¿de dónde parte eso? Parte del hecho de que si nosotros analizamos la educación, y no hablo solamente de escuela, hablo de la educación como parte de la vida humana. Entonces allí las relaciones sociales son esencialmente educativas, de cualquier tipo que sean. Las relaciones sociales, las relaciones que establecemos son esencialmente educativas. En este sentido, cuando nosotros hablamos de cooperación genuina, estamos hablando de un tipo de relación entre las personas, entre sí, ¿verdad? Entre las personas también y su ambiente, su contexto, ¿sí?
por eso nosotros hablamos de un enfoque ecopersocial, porque realmente no hay comunidad sin territorio ni sin personas. Estos tres elementos, la comunidad, las personas y el territorio más grande que tenemos es el universo, pero el territorio también es donde nos ubicamos. No solamente me refiero a algo geográfico, sino me refiero al enfoque integral del territorio, incluyendo el tejido social. Entonces ese enfoque ecopersocial es muy importante dentro de el concepto de la cooperación genuina. Entonces aquí hay dos elementos, cómo se relaciona eso de la importancia de la cooperación genuina hacia eso esencial, lo que es esta nueva pedagogía. Nosotros hablamos en este sentido, desde este paradigma vital esencial, hablamos de dos pedagogías, un referente pedagógico con dos componentes. Uno, una pedagogía de ser, una pedagogía de ser con este enfoque ecopersocial, y al otro lado una pedagogía de la significación. Una pedagogía de la significación porque somos el significado que nos construimos, y esto es importante. Si como parte más lejito voy a explicar los pilares y los ejes de la cooperación genuina, ¿sí? Pero la pedagogía de la significación tiene que ver con, si nosotros estamos conscientes de que todo lo que se nos ocurre alrededor agarra o se construye un significado desde la persona, como desde ser un constructo, que realmente es un constructo sociohistórico cultural que de alguna manera incide en cuáles son esos significados. Pero en la medida que nosotros nos hacemos conciencia de eso, que este es así para mí, pero también para vos, y para él y para ella, esta conciencia me va a permitir respetar, me va a fomentar el respeto a la diversidad. Porque no todas somos personas iguales. Somos personas diferentes, construimos significados diferentes. Y este es muy importante, esta pedagogía de la significación. Pero además del respeto por la diversidad, tiene que ir más allá todavía, porque tenemos que aprender a disfrutar también esa misma diversidad. Y este es lo que es posible desde esa pedagogía de la significación. Aquí realmente se trata, cuando hablamos de esta cooperación genuina, se trata de como paradigma, ¿verdad? Se trata de una actitud ante la vida. ¿Cómo te miro yo? Como una oportunidad para que cooperemos mutuamente, genuinamente, o más bien al otro, a la otra, les concebimos más en función de con quién hay que competir. Entonces realmente son dos extremos que también apuntan totalmente a pedagogías diferentes. Entonces esa pedagogía de ser, la pedagogía de la significación, desde el paradigma vital esencial llamado cooperación genuina, tiene un significado también muy específico. ¿Qué quiere decir cooperación genuina? Voy a tratar para relacionar eso con eso de esa nueva pedagogía, diría yo. Nosotros hablamos de la cooperación genuina con 6 pilares. Un primer pilar es el arte de escuchar. Cuando yo trabajo con estudiantes siempre les planteo, cuando vamos a un trabajo en grupo, la primera tarea, y siempre les digo que la más compleja, la más difícil, es vamos a escucharnos los aportes personales que tienen que llevamos al grupo. Y es verdad, en eso hay que prever un tiempo para escucharnos. Escuchar con la intención de comprender. Este es otro pilar. Establecer esas relaciones sociales, como les decía anteriormente, que esencialmente son educativas. Ahí la escucha y la intención de comprender a la otra persona es fundamental. E igual ahí tenemos el pilar que es la habilidad de interpretar, pero de interpretar no solo para construir mi significado desde mi punto de vista, sino también la habilidad de interpretar lo que dice la otra persona para poder comprender desde su punto de vista lo que está planteando. Entonces,
Si nosotros miramos aquí, estoy hablando de pilares de cooperación genuina, faltan 3 más, ¿verdad? Pero igual, si nosotros miramos esa arte de escuchar, la habilidad de interpretar, la intención de comprender, son actitudes también esencialmente educativas. El cuarto pilar tiene que ver con la voluntad de compartir. ¿Qué es otro elemento? Creo que en educación es eso, ¿verdad? Educarnos es compartirnos también, es ser parte del otro y de la otra. Entonces eso de esa voluntad de compartir, ¿sí?, como un pilar de la cooperación genuina. Sin querer compartir tampoco no podemos nosotros cooperar. Sin querer compartirnos tampoco no podemos educarnos. ¿Sí? Tenemos 4 pilares. El quinto pilar, la decisión del compromiso. Toda relación social, toda cooperación genuina se establece, se desarrolla en un contexto específico, un contexto particular, un contexto singular. Esto quiere decir que en ese contexto yo me comprometo a partir de querer cooperar genuinamente. La decisión de un compromiso con ese otro ser, con el otro ser, con la otra persona. Un compromiso desde mi ser, integrando ahí el ser de otra persona o otras personas u otro fenómeno en el contexto donde estamos trabajando, en el territorio donde estamos. Y un último pilar que tiene que ver con la visión de integración. Yo solo no puedo. Aquí está muchas veces ya referido Ubuntu, soy porque somos. Desde abajo en red nosotros le ampliamos un poquito y decimos soy siendo porque somos siendo, para indicar un poco ese enfoque de proceso. Estamos en una dinámica donde seguimos creciendo todo el tiempo. Esos 6 pilares dentro de un ambiente de confianza y capacidad de crítica y autocrítica constructiva es fundamental para definir lo que es la cooperación genuina. Ahora, ¿cómo? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cómo se realiza esa cooperación genuina? Ahí tenemos 6 ejes también muy importantes que además serán ejes de cualquier concreción pedagógica desde el punto de vista de la pedagogía de ser o la pedagogía de la significación. Primero, participación. No hay cooperación genuina, tampoco no hay educación si no hay participación. Y como ya dije anteriormente, el primer nivel de participación es la escucha. Muchas veces nosotros pensamos de que para participar hay que hablar. Y puede ser que sí que es importante hablar y compartir. Pero el primer nivel de participación es saber escuchar, también en educación. El segundo eje, la experienciación. Al participar, yo también puedo ir construyendo una experiencia. Vivir esa experiencia y aprender de ella es lo que nosotros llamamos la experienciación. En un tercer momento es muy importante la comunicación. La comunicación entre las personas que desarrollamos esa experiencia. Porque ninguna experiencia la garantizamos solito, sino es una experiencia siempre que realizamos en colectivo. Somos personas ecopersociales. Entonces, a partir de ahí. Además de eso, un cuarto es la sistematización. La sistematización es la que me permite sacar aquellas lecciones, aquellos aprendizajes más significativos, pero bien de la significación, que de cara a lo que más adelante vamos a llamar la transformación, que necesitamos ir implementando, ir desarrollando para orientarnos a esa transformación en función de lo que queremos, lo que pretendemos lograr. Entonces, la sistematización. Además de eso, la concienciación. La concienciación, con ese concepto nosotros queremos decir, se trata de construir tu propia conciencia. Entonces, ese elemento también se interrelacionan, ¿verdad?, con los anteriores. No son aspectos aislados uno de otro, pero se interrelacionan directamente. Y el sexto
el sexto eje, muy importante, es el eje de la integración. Nuevamente, igual como con los pilares, ¿verdad? Ahí también hablamos de la visión de integración. También como eje es fundamental la integración. Integrarnos en una dinámica entre todas y todos quienes tenemos que ver con eso, con respeto y disfrute de la diversidad, pero de tal manera que todas y todos tengamos el lugar que nos corresponde. 6 pilares, 6 ejes, un ambiente de confianza y capacidad de crítica y autocrítica. Y esto en su conjunto tendrá que llevar, es lo que llamamos la cooperación genuina, y tendrá que llevar a la transformación fundamental. También en educación. Por eso decimos tanto que este es un aporte para una nueva pedagogía. Porque con la pedagogía eso es lo que pretendemos. Con esa educación para todas y para todos, pretendemos transformar nuestras vidas de tal manera que haya mayor calidad de vida para todas y todos. El derecho fundamental a esa educación pública, gratuita y de alta calidad. Has mencionado con frecuencia ser. Entonces, ¿qué lugar ocupa dentro de este paradigma, dentro de esta visión ser? Nosotros hemos venido evolucionando un poquito con respecto al concepto, el concepto de ser. Al inicio hablábamos del ser, una pedagogía del ser, como queriendo referirnos a una pedagogía de la persona, como ser humano. Pero poco a poco lo hemos ido cambiando desde la interpretación y la significación de la cooperación genuina como un aporte para esa pedagogía, y ahora estamos hablando de una pedagogía de ser, porque esto va más allá de lo que es la persona de manera aislada, sino cuando hablamos de ser, ya no solamente es sustantivo, sino también es verbo. Ser como, yo diría, realizarse. No solo existir, sino sentirte realizado plenamente. En ocasiones nosotros hablamos aquí del disfrute, un disfrute compartido, auténtico, vivencial. O sea, donde yo siento en lo que hago que me estoy realizando plenamente como ser humano. Pero no solito, sino justamente en esa interacción, en esa interrelación con las demás personas. Y donde mi satisfacción, mi disfrute compartido, por eso dice disfrute compartido, ¿sí? Donde también, bueno, que la otra persona igual tenga esa oportunidad de ese disfrute compartido, que lo gocemos entre todas y todos quienes somos parte esencial de eso. Y en este sentido, la expresión de ser como un constructo histórico, sociocultural, por supuesto, esa expresión tiene que ver también con las particularidades justamente del territorio, del contexto histórico, del contexto geográfico. Ser, en esencia, en América Latina, no es lo mismo que ser en Europa o Estados Unidos o en Canadá. Y eso justamente también es uno de los elementos, ¿verdad?, de que desde la cooperación genuina, que nosotros también hemos planteado, de que cuando hablamos de criterios de calidad de educación, desde esa visión de la pedagogía de ser, no hay criterios de calidad de educación único a nivel mundial. Y en ese sentido, personalmente, y desde Abaconred, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que hagan clasificaciones sobre la calidad educativa en los diferentes países si los países justamente son diferentes? Como decía yo, diferentes países, pero esos países son diferentes, de verdad. Tienen contextos diferentes. Y calidad educativa en un país no necesariamente se basa en los mismos criterios que en otros países. Igual como nosotros podemos decir, la educación en el área rural, una educación en el contexto urbano, tampoco no necesariamente calidad educativa quiere decir lo mismo.
Y a partir de ahí, nosotros, o sea, tenemos que hablar de calidad educativa que nunca se impone, sino la calidad educativa se construye desde el contexto singular o el contexto particular. Y un elemento fundamental para la construcción de la calidad educativa es justamente la cooperación genuina. El saber escucharse, saber interpretarse, saber comprenderse, el saber compartir, el saber comprometerse y el saber integrarse. Entonces esos elementos son fundamentales para construir calidad educativa. Y todos ellos procesos de aprendizaje. Yo tengo que aprender a comprometerme, puedo aprender a compartir. No son procesos dados, son procesos que también se construyen. Pero aquí es importante el planteamiento cómo. Desde este paradigma, ¿qué es? Sí. ¿Cuál es la ruta, el camino, el rumbo para nosotros aquí, desde el paradigma vital esencial de la cooperación genuina y con los insumos de una pedagogía de ser y una pedagogía de la significación, entonces desde Abaco en Red hemos hemos construido un referente metodológico que nosotros lo llamamos por una abreviación PECOASEMC. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una abreviación, ¿verdad? Entonces se trata de la facilitación de procesos de construcción colectiva, de oportunidades de aprendizaje integrantes de una actitud cooperativa, emprendedora, de calidad creciente. Brevemente me voy a referir a los diferentes elementos. En primer lugar, hablamos de proceso. Educarnos implica un proceso, poco a poco, con etapas, hay que planificarlo, ¿verdad? Procesos de construcción colectiva. No estamos hablando de la construcción nada más de conocimiento, estamos hablando de una construcción de oportunidades de aprendizaje, pero una construcción colectiva. Solo no aprendo. Necesito a las y los demás para poder aprender. Entonces, ¿cómo debe ser esa construcción colectiva? Basado en una cooperación genuina también entre el maestro, la maestra y estudiantes. Si hablamos de la escuela, entre niños y niñas de la misma edad, de jóvenes. ¿Incluirías ahí las experiencias que trae cada participante en ese proceso, en ese intercambio? Justamente es eso, ¿verdad? La construcción colectiva, o sea, donde hay insumos de cada quien, necesariamente, partiendo de la experiencia que cada quien ya tiene. Construcción colectiva de oportunidades de aprendizaje. Esto es un concepto muy interesante, porque no decimos construcción colectiva de aprendizaje, sino de oportunidades de aprendizaje. Esto quiere decir de que hay una responsabilidad compartida. Construir conjuntamente la oportunidad no solamente es responsabilidad del maestro o de la maestra, no solamente es responsabilidad de estudiantes, no, es una responsabilidad compartida. Pero cuando hablamos de responsabilidad compartida desde el enfoque de cooperación genuina, también se trata de poder compartido, no solo la responsabilidad. Y poder compartido también quiere decir esa capacidad de autoevaluarnos. Se relaciona con eso de la autocrítica, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente. De oportunidades de aprendizaje. Desde esta visión de la cooperación genuina y esa pedagogía de la significación y de ser, es también importante valorar cómo nosotros concebimos, significamos el aprendizaje. Y aquí vamos más allá de los paradigmas tradicionales, de las teorías de aprendizaje tradicionales, el conductismo, cognitivismo, etc. Retomamos de todo esto los elementos más importantes y que son todavía válidos, pero hablamos de un paradigma, un paradigma integral del aprendizaje y su facilitación. O sea, cómo acompañamos ese proceso para el aprender. Y donde el aprender nosotros lo definimos como un cambio de actitud. Un cambio de actitud como algo fundamental.
Un aprendizaje no se limita solamente a la acumulación de conocimiento. Un aprendizaje se define por el cambio de actitud, y no cualquier actitud. Además de que la actitud, desde Abacuanret, nosotros la definimos no por los 3 componentes que la psicología tradicional le da, sino nosotros definimos 16 dimensiones de toda actitud. Pero esto ya sería en otro momento, otro aporte, profundizar sobre cada una de esas 16 dimensiones. Una actitud, no cualquier actitud, una actitud cooperativa, emprendedora y además de calidad creciente, por supuesto. Entonces, esto sería una metodología, una forma como lograr que la cooperación genuina, como ese paradigma vital esencial, se concreta en los contextos educativos específicos, sustentados desde una pedagogía de ser, desde una pedagogía de la significación. Y lo valioso en ese sentido, que la persona que facilita tiene todo el potencial, su creatividad para impulsarlo, porque no le estamos imponiendo un planteamiento, tener que ir de este paso al otro. Sí. Entonces ese creo yo que es ¿Cuál sería en síntesis un resumen breve de lo que has hablado, centrándote siempre en el paradigma de la cooperación genuina? Sí. Mire, si me lo permiten aquí, yo quisiera como leer a lo mejor este último elemento aquí. Mediante procesos de cooperación genuina es posible construir sentidos y significados que se construyen justamente en la relación con el otro y con la otra y con la realidad en que nos movemos. Un proceso de reconocimiento de nuestras experiencias para la construcción de nuevos aprendizajes significativos. Y hago énfasis en nuestras experiencias en plural, porque no se trata solamente de una sola persona. Entonces, este llamado urgente es a un cambio en la comprensión, el discurso, la acción y la actuación permanente. No es cuestión de un llamado y punto. No, es cuestión de actuar. No es suficiente un ser pasivo aislado de la realidad, encerrado en el aula, en su casa o en sí mismo, en la institución o en la academia. El reto es trascender a una construcción de ser desde un enfoque ecopersocial. Y para esto necesitamos de una pedagogía de ser, una pedagogía de la significación, concebidas desde cooperación genuina como paradigma vital esencial. Todo un desafío, son muchos retos, pero bueno, queremos de verdad muchas gracias por el planteamiento. Gracias a vos también, María.